¿Alguna vez sentiste que cada rincón de una casa guardaba tu alma entera? Que cada ladrillo, cada grieta en la pared, llevaba tu nombre porque fue puesto allí gracias a tu esfuerzo, a tu sudor, a las lágrimas que derramaste en silencio. Esa fue mi vida. Esa casa era mi orgullo, mi refugio, la prueba viviente de que no me dejé vencer por la desgracia. Y jamás imaginé que un día serían mis propios hijos quienes me echarían de ella. Me llamo María, tengo 66 años, y mi historia no es la de una mujer afortunada. Es la de alguien que lo dio todo por su familia y que, al final, fue traicionada por quienes más amaba. Cuando tenía 35 años, el destino me arrancó de un golpe la vida tranquila que soñaba. Mi esposo, Julián, trabajaba en la construcción. Era un hombre noble, trabajador, con quien había empezado a levantar una casa en un terreno humilde. Teníamos 2 hijos, Sergio, de 10 años, y Laura, de 7. Nuestro plan era sencillo: crecer juntos, criar a nuestros hijos, terminar esa casa ladrillo a ladrillo. Pero un accidente lo cambió todo. Recuerdo la llamada que lo destruyó todo. Era una voz desconocida, fría: señora, hubo un derrumbe. Su esposo no sobrevivió. Sentí que el mundo se me caía encima. Esa noche, en el velorio, Sergio me tomó de la mano y me preguntó con lágrimas en los ojos: Mamá, ¿y ahora quién va a cuidar de nosotros? Laura, más pequeña, se abrazaba a mí, temblando. No quiero que papá se vaya, mamá. Yo quería gritar, caer al suelo, dejarme morir junto a Julián. Pero no podía. Tenía a esos 2 niños mirándome, esperando que yo fuera fuerte. Así que con el corazón destrozado les respondí: yo estaré con ustedes. Pase lo que pase, no les faltará nada. Desde ese día, mi vida se convirtió en una batalla diaria. Empecé a trabajar en lo que fuera: por las mañanas ayudaba en una tienda de abarrotes, por las tardes lavaba ropa ajena, y por las noches cosía ropa por encargo. Los fines de semana limpiaba casas de familias ricas. Volví a casa con la espalda rota, las manos llenas de grietas por los productos químicos, pero con unas monedas que guardaba como un tesoro para alimentar a mis hijos. La casa, esa que Julián apenas había comenzado a levantar, se convirtió en mi obsesión. Muchos me aconsejaron vender el terreno, mudarme con mis padres o con algún hermano. Pero yo me negué. Esa casa sería el legado de Julián, el lugar donde mis hijos crecerían, y el refugio que yo había prometido darles. No fue fácil. El techo goteaba cuando llovía. Había noches en las que el frío se colaba por las rendijas y yo abrazaba a Sergio y Laura para que no temblaran. Muchas veces me quedaba sin cenar, solo para que ellos tuvieran pan y leche. Me decía a mí misma que mis sacrificios eran semillas y que algún día florecerían en forma de un futuro mejor para ellos. Poco a poco, con préstamos que me costaba pagar y con jornadas dobles, logré levantar las paredes. Recuerdo el día en que terminé de colocar las ventanas. Sergio, con ojos brillantes, dijo: Mamá, ya parece una casa de verdad. Y Laura corrió por el pasillo improvisado, gritando de alegría. Ese momento me dio fuerzas para seguir. Cada rincón de esa casa tenía una historia: el piso de la sala que pulí yo misma hasta que mis rodillas sangraron, el pequeño jardín donde planté rosas para Laura, el cuarto de Sergio que pinté de azul con mis propias manos. Era más que un techo, era mi vida materializada en paredes y ladrillos. Sergio era inteligente, soñaba con ser ingeniero. Siempre me decía: Mamá, cuando crezca, te compraré una casa más grande. Laura, más sensible, quería ser maestra. Se sentaba a mi lado mientras yo cosía y me decía que, cuando fuera grande, me cuidaría. Sus palabras eran un bálsamo en medio del cansancio. Pero los sacrificios seguían. Cuando Sergio entró a la secundaria, necesitaba una calculadora científica. No tenía dinero. Vendí unos aretes de oro que había heredado de mi madre y con eso se la compré. Él me abrazó y me prometió que nunca olvidaría lo que hice por él. Cuando Laura empezó la universidad, los libros eran demasiado caros. Acepté un trabajo extra en una fábrica, aguantando el ruido ensordecedor de las máquinas, las horas interminables de pie. Llegaba a casa con la espalda encorvada, pero con el orgullo de ver a mi hija estudiar.
Hubo días en que apenas probaba un pedazo de pan. Noches en que, después de limpiar oficinas, cosía hasta que mis dedos sangraban. Pero bastaba verlos dormir plácidamente para sentir que todo valía la pena. La casa fue testigo de nuestras alegrías y tristezas. Allí celebramos cumpleaños con pasteles modestos, allí recibimos la Navidad con un árbol pequeño lleno de adornos hechos a mano. Allí lloramos juntos cuando la vida nos golpeaba, y allí reímos cuando la esperanza nos abrazaba. Los vecinos me decían: María, usted es ejemplo de madre. Esa casa se levantó gracias a usted. Y yo sonreía, aunque el cansancio me partiera el cuerpo. Porque sí, esa casa era mi orgullo. No solo un techo, sino la prueba de que, aunque la vida me arrancó al hombre que amaba, yo me levanté y cumplí mi promesa. Con el paso de los años, Sergio consiguió un buen trabajo y Laura se recibió de maestra. Yo pensaba, ya lo logré. Ya puedo descansar. Ahora ellos cuidarán de mí. Lo que nunca imaginé fue que, en lugar de cuidarme, usarían todo ese esfuerzo en mi contra. Que la misma casa que levanté con mis manos se convertiría en mi condena. Porque sí, yo lo di todo. Y aún así, fueron mis propios hijos quienes me echaron de ella. ¿Sabes lo que significa criar a tus hijos con la esperanza de que un día ellos serán tu apoyo, y descubrir que poco a poco empiezan a verte como una carga? Ese fue el dolor que empecé a sentir cuando Sergio y Laura crecieron y mi papel de madre comenzó a desvanecerse ante sus ojos. Sergio, el mayor, había conseguido un buen trabajo en una empresa de construcción. Al principio venía a casa todos los fines de semana, me contaba sus proyectos y yo lo miraba con orgullo. Mamá, gracias a ti logré todo esto, me decía. Pero con el tiempo, sus visitas se hicieron más cortas, luego más espaciadas. Al final, solo venía cuando necesitaba algo, documentos, dinero prestado o un favor. Laura, en cambio, se convirtió en maestra. Al principio parecía más cercana. Venía a compartir café conmigo, me contaba de sus alumnos, me hacía sentir parte de su vida. Pero después conoció a un hombre y se casó. Desde entonces, su prioridad fue su nueva familia. Mamá, tú ya viviste tu vida, ahora déjame vivir la mía, me repetía. Yo trataba de entenderlos. Sabía que la vida adulta era complicada, que tenían responsabilidades. Pero, en el fondo, esperaba que siguieran viendo en mí a la mujer que los sacó adelante, que reconocieran mis sacrificios. En lugar de eso, empecé a notar un tono distinto en sus palabras, un aire de impaciencia. Todo comenzó con las finanzas de la casa. Sergio me dijo un día: Mamá, deberías dejar que nosotros manejemos los pagos. Ya no tienes que preocuparte por esas cosas. Sonaba lógico. Mis manos temblaban al escribir, mi vista se cansaba al leer los recibos. Así que acepté. Les entregué dinero para que ellos se encargaran. Pero pronto me di cuenta de que no me mostraban comprobantes, que me respondían con evasivas cada vez que pedía ver los papeles. Laura también empezó a insistir. Mamá, no deberías seguir viviendo en una casa tan grande. Es demasiado para ti sola. Deberías pensar en mudarte a algo más pequeño. Yo la miraba con sorpresa. ¿Más pequeño? Esta casa la construí para ustedes, para que siempre tuvieran un lugar al que volver. Ella suspiraba, como si yo fuera una niña caprichosa. Mamá, no entiendes. Los tiempos han cambiado. Las conversaciones comenzaron a llenarse de palabras que me herían: comodidad, practicidad, futuro. Pero lo que en realidad querían decir era: ya no te necesitamos. Una tarde, mientras limpiaba la cocina, escuché a Sergio y Laura hablando en la sala. Pensaban que yo no estaba cerca. Tenemos que convencerla, decía Sergio. La casa no puede seguir a su nombre. Es un desperdicio. Lo sé, respondió Laura. Pero es terca. Cree que todavía puede decidir. Ya encontré la manera. Solo necesitamos que firme un poder. Después será cuestión de tiempo. Sentí que las piernas me fallaban. Apoyada en la pared, escuché cómo mis propios hijos planeaban despojarme de lo único que tenía. Esa casa, mi casa,
que levanté con mis manos, se había convertido en su objetivo. Esa noche me encerré en mi cuarto y abracé las fotos de cuando eran niños. Recordé las noches en que Sergio dormía con fiebre y yo pasaba horas a su lado, cantándole para que no llorara. Recordé a Laura con zapatos rotos, y cómo yo vendí mi anillo de bodas para comprarle unos nuevos. ¿Cómo podían ahora hablar de mí como si fuera un obstáculo? Intenté enfrentarlos al día siguiente. Sergio, Laura, yo escuché lo que dijeron. ¿Quieren que firme papeles para quitarme la casa? Sergio se molestó. Mamá, no es quitarte nada. Es lo mejor para todos. No. Grité, con lágrimas en los ojos. Esta casa es mía. Es lo único que tengo. Laura rodó los ojos. Mamá, estás exagerando. No entiendes que lo hacemos por ti. Por mí. Siempre usaban esas palabras, por ti. Pero yo sentía que en realidad lo hacían por ellos, por ambición, por comodidad. Desde entonces, el ambiente en la casa cambió. Ya no había risas, ni sobremesas cálidas. Solo discusiones, silencios incómodos, miradas frías. Yo caminaba entre mis propias paredes como una extraña. Un día, Laura llegó con su esposo. Traían carpetas llenas de papeles. Me dijeron que solo necesitaban mi firma, para actualizar los registros. Cuando pregunté qué significaban, se miraron entre ellos y respondieron con evasivas. No firmé. Me negué. Mamá, dijo Laura con impaciencia, ¿por qué desconfías de nosotros? Porque son mis hijos y aún así me están mintiendo, respondí. El silencio fue pesado. Yo sentí que la distancia entre nosotros se hacía más grande cada día. Esa noche recé frente a la foto de Julián. Amor, dame fuerzas. Yo construí esta casa para ellos, para que tuvieran un futuro. Pero ahora ese futuro parece querer borrarme a mí. Y comprendí algo, mis hijos ya no me veían como madre. Me veían como un obstáculo, una anciana que estorbaba en el camino de sus planes. Lo que yo no sabía era que lo peor aún estaba por venir. ¿Sabes lo que significa vivir en tu propia casa y sentir que cada día perteneces menos a ella? Eso fue lo que me pasó cuando mis hijos comenzaron a mirarme no como madre, sino como un obstáculo para sus planes. Después de aquella conversación en la que me negué a firmar papeles, la tensión en la casa se volvió insoportable. Sergio y Laura apenas me dirigían la palabra. Cuando lo hacían, era con un tono condescendiente, como si yo fuera una niña caprichosa que no entendía nada. Una tarde, Sergio llegó con carpetas bajo el brazo. Se sentó frente a mí y habló con firmeza. Mamá, necesitamos que firmes esto. Es solo un trámite, nada más. ¿Un trámite de qué? Pregunté, mirando los papeles. De la casa, respondió. Para que esté todo en orden. Sentí un escalofrío. No voy a firmar nada, dije, con la voz temblorosa pero firme. Esta casa es mía. Laura, que estaba a su lado, bufó con impaciencia. Mamá, no seas egoísta. ¿No ves que ya no puedes manejar las cosas sola? Esa palabra me atravesó como un cuchillo, egoísta. ¿Yo, egoísta? Después de haberme partido el alma para que ellos tuvieran techo, comida y educación, ¿ahora me llamaban así por defender lo único que tenía? Guardé silencio, con lágrimas en los ojos. Sergio y Laura intercambiaron miradas. Sabía que no iban a rendirse. Los días siguientes se sintieron como una guerra silenciosa. Caminar por mi propia casa era como caminar en terreno enemigo. Escuchaba conversaciones a medias, susurros en el pasillo, llamadas telefónicas que se cortaban apenas entraba en la sala. Un domingo, Laura vino con su esposo. Yo estaba en la cocina preparando un guiso, cuando los escuché hablar en voz baja. Tenemos que sacarla pronto, decía él. Si no firma, se complica todo. Tranquilo, respondió Laura. Ya encontraremos la manera. Me quedé helada. Mi propia hija hablaba de sacarme de mi casa. Cuando entré en la sala, todos guardaron silencio. Yo fingí no haber escuchado nada,
pero en mi interior sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Con el paso de las semanas, la presión aumentó. Sergio empezó a traer a supuestos amigos abogados para hablar conmigo. Me hablaban de leyes, de conveniencia, de cómo era mejor asegurar la casa a nombre de los hijos para evitar problemas en el futuro. Yo los escuchaba, pero en el fondo sabía que no era por mi bien, sino por el de ellos. Mamá me dijo: Sergio, una noche, entiéndelo, no puedes quedarte sola aquí. Esta casa es demasiado grande para ti. Laura y yo necesitamos organizarnos. ¿Organizarse cómo? Pregunté. Él dudó unos segundos y luego lo soltó. Vendiéndola. Sentí que el corazón me explotaba en el pecho. No. Grité con todas mis fuerzas. Esta casa no se vende. Jamás. Laura intervino con una calma cruel. Mamá, lo hacemos por ti. En un apartamento más pequeño estarás más cómoda. Cállate. Les respondí, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Esta casa la construí yo con mis manos, con mi sudor, con mi dolor. ¿Cómo se atreven a decir que es demasiado para mí? Sergio golpeó la mesa con el puño. Basta, mamá. No puedes decidir todo. Me quedé temblando, con el alma destrozada. Mi hijo, aquel que de niño me prometió comprarme una casa más grande, ahora me gritaba porque yo defendía lo que ya era mío. Después de esa discusión, la hostilidad se hizo insoportable. Ya no eran mis hijos cuidando a su madre, sino dos extraños esperando que me debilitara. Me miraban con impaciencia, como si cada día que yo permanecía en la casa fuera un obstáculo más para sus planes. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché a Laura hablar por teléfono en el pasillo. Sí, ya casi está listo. Solo falta que firme. Y si no, igual encontraremos la forma. Me levanté, abrí la puerta y la enfrenté. ¿Qué forma, Laura? ¿Qué estás planeando? Ella se sobresaltó, pero pronto recuperó la calma. Mamá, no escuches lo que no entiendes. Su sonrisa fría me dio más miedo que cualquier grito. Desde entonces, empecé a vivir con una sensación constante de amenaza. Ya no era mi hogar, era una trampa. Cada rincón que antes me daba paz ahora me recordaba que estaba en peligro de perderlo todo. Lloraba por las noches, abrazada a la foto de Julián. Le susurraba entre sollozos. Amor, yo cumplí mi promesa. Crié a nuestros hijos sola, levanté esta casa para ellos. ¿Por qué ahora me quieren borrar de su vida? Pero Julián ya no estaba. Y mis hijos, los mismos a los que entregué todo, parecían estar decididos a cumplir un plan que me arrancaría lo único que me quedaba. Lo que no sabía entonces era que lo peor aún estaba por llegar. Porque pronto dejarían de pedir mi firma, y pasarían a tomar decisiones sin mí. Y yo, María, la madre que lo dio todo, me convertiría en una extraña dentro de mi propia casa. ¿Sabes lo que significa sentir que tu propio hogar, el lugar que construiste con tus manos, se convierte en un territorio hostil donde ya no eres bienvenida? Ese fue mi tormento cuando mis hijos, a quienes lo di todo, comenzaron a ejecutar el plan que tanto habían murmurado a mis espaldas. Al principio fueron pequeños cambios, casi imperceptibles. Sergio empezó a guardar las llaves de la casa, diciendo que era, por seguridad. Laura se encargaba de abrir la correspondencia antes de que llegara a mis manos. Yo me sentía desplazada, como si cada decisión pasara por ellos y no por mí, la dueña legítima de ese hogar. Un día, al volver del mercado, encontré a extraños recorriendo la casa. Dos hombres de traje hablaban con Sergio y Laura en la sala, tomando notas y observando cada rincón. Pregunté quiénes eran, y Laura respondió con ligereza. Son agentes inmobiliarios. Solo están haciendo una valoración. Me quedé helada. ¿Valoración para qué? Para el futuro, respondió Sergio, sin mirarme a los ojos. Corrí a mi cuarto, con el corazón latiendo como un tambor. Comprendí que ya no era una sospecha, mis hijos estaban preparando la venta de mi casa. Esa noche los enfrenté. No tienen derecho. Esta casa es mía, yo la construí con mis manos. Sergio levantó la voz.
Basta, mamá. No puedes seguir viviendo en el pasado. Esta casa es demasiado para ti. ¿Demasiado para mí? Pregunté entre lágrimas. Y no fue demasiado para mí criaros sola, trabajar hasta sangrar, vender todo lo que tenía para daros un futuro. Laura me miró con frialdad. Mamá, lo hacemos por tu bien. Tú no puedes seguir aquí sola. Por tu bien. Esa frase repetida una y otra vez se había convertido en un látigo que me azotaba. No lo hacían por mí. Lo hacían por ellos. Los días siguientes fueron una pesadilla. Traían documentos, me presionaban para firmar. Solo es un trámite, decían. Yo me negaba. Me gritaban, me acusaban de testaruda, de egoísta. Yo lloraba, recordando las promesas de Sergio cuando era niño, las caricias de Laura cuando me decía que nunca me dejaría sola. ¿Dónde habían quedado esos hijos? Un viernes, la tensión estalló. Volví de visitar a mi vecina Rosa y encontré mis pertenencias empacadas en cajas en la sala. Mis fotos, mi ropa, hasta mis manteles bordados, todo estaba amontonado como si yo fuera una intrusa. ¿Qué es esto? Pregunté, con la voz quebrada. Sergio, serio, respondió. Mamá, ya es hora de que te mudes. Vendrán a ver la casa. Sentí que las piernas me fallaban. ¿Mudarse? ¿A dónde quieren que vaya? Laura cruzó los brazos. Podemos alquilarte un pequeño apartamento. Estarás mejor allí. Las lágrimas me nublaron la vista. ¿Mejor? Después de todo lo que hice por ustedes, ¿me sacan de mi propia casa y dicen que es por mi bien? Me acerqué a mis cosas, intentando deshacer las cajas, pero Sergio me tomó del brazo. Mamá, no lo hagas más difícil. Esa fue la primera vez que sentí la fuerza de mi propio hijo en contra de mí. No era el niño que se dormía en mi regazo, era un hombre empujándome fuera de la vida que yo misma había construido. Me encerré en mi cuarto esa noche, abrazando la foto de Julián. El eco de sus voces discutiendo en la sala me partía el alma. Le recé con desesperación. Amor, ¿cómo llegamos a esto? Yo cumplí mi promesa, levanté este hogar para ellos, y ahora me echan como a una extraña. Al amanecer, Sergio golpeó mi puerta. Mamá, hoy tienes que irte. Hemos tomado la decisión. No tuve fuerzas para pelear más. Me levanté, tomé mi bolso y salí al pasillo. Mis cajas estaban listas. Mis hijos me miraban con impaciencia, como si esperaran que desapareciera de una vez. Caminé hacia la puerta, cada paso me dolía como si me arrancaran la piel. Cuando crucé el umbral, sentí que algo dentro de mí se rompía para siempre. Giré la cabeza y miré por última vez mi casa, las paredes que pinté con mis manos, el jardín donde jugaba Laura, la sala donde Sergio me prometió que cuidaría de mí. Todo eso quedaba atrás. Y lo peor de todo era que no me lo arrebataban extraños, sino mis propios hijos. Ese día comprendí que una madre puede perderlo todo, incluso su hogar, cuando los hijos que crió deciden darle la espalda. Y aunque el dolor me consumía, también supe que mi historia aún no terminaba. ¿Sabes lo que significa caminar por las calles con una maleta en la mano, sin rumbo, sabiendo que detrás de ti quedan las paredes que construiste con tu sudor y tus lágrimas? Ese fue mi destino el día que mis hijos me echaron de mi propia casa. No recuerdo bien cómo llegué a la esquina. Solo sé que mis pies me llevaron hasta la banca de un pequeño parque, donde me senté con la maleta a un lado. Era como si hubiera perdido no solo un techo, sino también una parte de mí. Vi a las familias pasar, padres llevando de la mano a sus hijos, niños corriendo detrás de una pelota. Y pensé, ¿en qué momento mis hijos dejaron de ser esos pequeños que corrían por el jardín de nuestra casa? ¿En qué momento me convirtieron en una carga? La primera noche dormí en casa de mi vecina, doña Rosa. Cuando abrí la puerta con los ojos hinchados de tanto llorar, ella me abrazó sin hacer preguntas. Me preparó una taza de café y me dijo: María, tu dignidad sigue intacta. Ellos podrán quitarte tu casa, pero no lo que eres. Sus palabras me hicieron llorar aún más. Porque en ese momento yo no me sentía digna, me sentía derrotada.
Con el tiempo, Rosa me ayudó a encontrar un pequeño cuarto en alquiler. Era humilde, con una cama estrecha y una ventana que daba a una pared gris. Nada comparado con la casa que había construido. Pero al menos era un techo donde nadie podía echarme. Las noches allí eran largas. Me acostaba y recordaba cada rincón de mi antigua casa, la cocina donde preparaba el guiso favorito de Sergio, la sala donde Laura aprendió a leer, el patio donde Julián y yo soñamos un futuro que ahora estaba hecho pedazos. Cerraba los ojos y me preguntaba si todo lo que hice había valido la pena. Un día, mientras estaba en el mercado, me encontré con una antigua conocida. Al verme, me dijo sorprendida: María, ¿qué haces por aquí? Pensé que vivías en tu casa de siempre. No pude contener las lágrimas. Esa casa ya no es mía. Mis hijos me echaron. Su rostro reflejó incredulidad, luego tristeza. Dios mío, no sabes cuántas mujeres pasan por lo mismo. Esa frase quedó retumbando en mi mente. ¿Cuántas mujeres pasan por lo mismo? No era la única. Había muchas madres que, después de darlo todo, terminaban olvidadas o traicionadas por los mismos hijos a quienes habían entregado su vida. Eso me dio valor. Empecé a reunirme con un grupo de mujeres mayores en la iglesia del barrio. Allí escuché historias que me desgarraron, una madre a la que sus hijos la habían internado en un asilo, otra a la que la despojaron de su pensión, otra que vivía sola porque sus hijos se fueron y nunca más la visitaron. Nos abrazábamos entre lágrimas, y en esa unión encontré algo que mis hijos me habían arrebatado: el sentido de pertenencia. Pasaron meses. Mis hijos no me buscaron. No recibí llamadas, ni cartas, ni un simple «Mamá, ¿cómo estás?». Era como si hubieran borrado mi existencia. Al principio ese silencio me dolía como un cuchillo en el corazón. Pero con el tiempo aprendí a aceptarlo. Porque comprendí algo: sí, me habían quitado la casa, pero no mi historia. Esa casa existía gracias a mí, y aunque ya no durmiera entre esas paredes, nada podía borrar el hecho de que yo la había levantado. Cada ladrillo llevaba mi nombre, cada grieta estaba marcada por mis manos. Una tarde, mientras regaba una planta en mi pequeño cuarto, pensé en Julián. Le hablé como tantas veces lo hice en silencio. Amor, lo perdí todo. Pero aún sigo de pie. Y mientras respire, nadie podrá arrebatarme lo que fui, una madre que lo dio todo. Y entendí que esa era mi verdadera victoria. No el dinero, no la casa, no la herencia. Mi triunfo fue haber cumplido mi promesa, haber criado a mis hijos hasta hacerlos adultos. Que ellos decidieran traicionarme ya no era mi culpa, era su carga. Hoy, a mis 66 años, sigo adelante. Me levanto cada mañana con el corazón herido, sí, pero también con la frente en alto. Porque aunque me echaron de mi casa, no pudieron echarme de mi propia vida. Y si tú escuchas mi voz ahora, si eres madre y sientes que tus sacrificios no fueron valorados, si alguna vez tus propios hijos te dieron la espalda, si en tu vejez te hicieron creer que no tienes lugar, recuerda esto. Podrán arrebatarte las paredes que construiste. Podrán expulsarte del techo que levantaste. Pero nunca podrán borrar tu verdad. Porque una madre es más que una casa. Una madre es raíz, es cimiento, es fuerza. Y aunque yo camine sin hogar, sigo siendo madre. Ese es el título que nadie, ni siquiera mis propios hijos, podrá quitarme.